Muy buenas tardes, los saluda Santos Cruz. En una producción más de Blanco y Negro TV, nos encontramos aquí en la oficina del maestro magistrado Moisés Molina Reyes, aquí en el estado de Oaxaca. Es muy importante platicar con personas de esta talla, de personajes oaxaqueños en la impartición de justicia. Y hoy Blanco y Negro viene a platicar con él sobre el sistema penal en México. Maestro magistrado, muy buenas tardes. Bienvenido a Blanco y Negro TV. Bienvenido a esta tu ponencia, mi querido Santos. Muchas gracias por la visita que nos haces. Gracias. Seguramente la aportación de su opinión, de la capacidad, porque lo conocemos, magistrado. Gracias. Sabemos de su talento y de la juventud que usted tiene. Y hoy representa usted a las y a los oaxaqueños en la impartición de justicia. Claro, el sistema judicial tiene muchas variantes. Hoy habremos de tocar el tema del sistema penal. ¿Qué es, cómo se aplica, para qué nos sirve a los ciudadanos el sistema penal en Oaxaca? El derecho penal, sin que esto sea así totalmente, tiene la misión fundamental de castigar, ¿no? Claro. Castigar la comisión de delitos, castigar la presencia de conductas delictivas en la gente, castigar los atentados que las personas hacen contra el Estado de Derecho, contra lo que dice la ley, dañando los derechos y el patrimonio de sus semejantes, de otras personas. Claro. Y la segunda idea equivocada es que los jueces penales, o el trabajo del juez que se dedica a la materia penal, como es específicamente mi condición, es averiguar la verdad de lo que pasó. Y el sistema penal tiene como principal finalidad, fíjate, ¿no? Y ahí está una de nuestras primeras grandísimas fallas. Bien. Reinsertar al infractor, Okay. ¿no? Comúnmente llamado delincuente, ¿no? Claro. A la sociedad, ¿no? La principal función del derecho penal y del juez penal no es el castigo, ¿no? Okay. La cárcel no está concebida en el sistema, reitero, Okay. tal como lo tenemos contemplado en la Constitución, Claro. en los códigos penales de los estados, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y sobre todo en la Ley Nacional de Ejecución, que ya tenemos como castigo. Claro. La misión del derecho penal es reintegrar al que por alguna circunstancia cometió un delito para que pueda regresar a y la ser sociedad. productivo en Okay. la sociedad, ¿no? Perfecto. Y dice, Claro. bueno, el Estado tiene la obligación a través del sistema penitenciario de Okay. devolver mejores individuos, Claro. a la sociedad, ¿no? Esa es la primera. Y las cárceles o los centros penitenciarios o centros de reinserción social, como se llaman técnica y correctamente, no reinsertan al individuo, número uno, por la terrible sobrepoblación que tiene, Okay. ¿no? En México, pues todo lo queremos arreglar con cárcel. Claro. Somos un país de una cultura profundamente belicosa. Pero el sistema, reitero, a como está diseñado, no busca el castigo, Okay. ¿no? Existen otros mecanismos para reparar el daño que Claro. se hizo a las víctimas. Y uno de ellos no es como un castigo el tiempo que una persona pueda pasar Claro. en prisión. El tiempo que la persona pase en prisión no es para castigar, Okay. es para buscar que el Estado haga cosas que le permitan regresar a la sociedad a ser una persona diferente. Es digámoslo correcto. así, Bien, ¿no? bien. ¿Por qué no se logra esto? Primeramente por la terrible sobrepoblación que tienen nuestras cárceles, ¿no? El sistema penitenciario está presionadísimo, Okay. ¿no? Porque hay presos del fuero común, porque hay presos del fuero federal, pero porque sobre todo en México tenemos, pues como muchas otras cosas, de cabeza cuando deberían estar de pie, en lo que se refiere a personas que están en las cárceles, Okay. sin tener una sentencia de culpabilidad, vamos a llamarle así para que se Ok. entienda, dictada. Okay. Un juez no ha dicho, a ver, tú eres culpable de la comisión de este delito y por eso pues estás purgando una pena y por eso estás aquí, ¿no? Claro. Tenemos una figura que se llama prisión preventiva, Okay. de la cual hemos pues estado escuchando hablar mucho últimamente a raíz de cosas que han pasado con algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Pero Ok. qué es la prisión preventiva? Bueno, es una medida cautelar, ¿no? Es una herramienta que tiene el derecho penal
para que personas que presumiblemente se podrían fugar si no están en prisión, que presumiblemente podrían hacerle daño a las presuntas, pues tienen que estar en prisión. ¿Y qué pasa ahí? Va contra un principio que es un derecho humano, universal, que existe en todo el mundo, que es la presunción de inocencia. El sistema, la Constitución y las leyes dicen, bueno, esta prisión preventiva es permitida, pero debe ser la excepción. Y en México le hemos convertido en regla. Sobre todo cuando en México inventamos y seguimos alimentando esta figura que además de ser prisión preventiva es oficiosa. ¿No? Es decir, en la comisión o en la investigación o en el involucramiento de determinados delitos, el juez sin argumentar, ¿no? Sin preguntarle a nadie, sin hacer ningún esfuerzo argumentativo, investigación, nada, los manda a la cárcel. Y a como está diseñado nuestro sistema, a como es el espíritu, digamos, que el legislador imprimió en el diseño de este sistema en México, el Estado mexicano prefiere, ¿no? 1000 veces prefiere preponderantemente tener culpables o delincuentes en las calles a tener un solo inocente en las cárceles. Es correcto, sí. Pero en la práctica esto no es así. Y por eso vivimos permanentemente en temas de justicia penal en México y en Oaxaca en un contrasentido, ¿no? Primero, porque más del 40%, fíjate, más del 40% de las personas que están en prisión no tienen una sentencia. Wow. Casi la mitad. Increíble, sí. O sea, si de esto de la prisión preventiva hiciéramos la excepción y no la regla, bueno, despresurizaríamos casi la mitad del sistema penitenciario. ¿Por qué? Pues porque el sistema penitenciario, y luego, ¿esto qué reproduce también en los centros de reclusión? Pues las violaciones a los derechos humanos. La alimentación, la educación. Entonces, por el hecho de estar recluidos, con sentencia o sin sentencia, pues siguen siendo personas. Y esto nos lleva a la segunda gran idea equivocada que tenemos sobre el trabajo que hacemos los jueces y los magistrados penales, ¿no? La gente cree que nosotros estamos aquí para averiguar la verdad de lo que pasó. Pero eso es humana y materialmente imposible. Y han venido hablando de la verdad histórica, de lo que realmente pasó. Así se llama lo que realmente pasó. Sí, pero eso es inaccesible para el juez. ¿No? Nosotros no trabajamos ni siquiera con hechos cuando se habla de pruebas, trabajamos con lenguaje. Nuestro expediente, y claro, en el nuevo sistema, que tuvo como gran innovación la oralidad, pues podemos presenciar, ver, atestiguar. Si está mintiendo o no. Fíjate que más allá de eso, que es otra de las ideas equivocadas que tiene la gente, ¿no? Te voy a decir por qué. Entonces, cuando entra esto de la oralidad, pues sí podemos tener, ¿no? Acceso, en el caso de los jueces de primera instancia, directamente. Escuchar a las dos partes, ¿no? A la víctima o a la presunta víctima y al presunto culpable. Porque de una parte está el imputado, el presunto responsable de la comisión de un delito. Y del otro lado está el Estado. Porque a la víctima la acompaña el Ministerio Público. Y el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene todo el poder del Estado. ¿Qué tiene que hacer el juez entonces? Pues equilibrar. La gente piensa que los jueces debemos decidir conforme a lo que la doctrina llama nuestra íntima convicción. ¿No? Que es lo que hoy está muy en boga, ¿no? Con este nuevo discurso que trae consigo la reforma al Poder Judicial y el nuevo modelo de justicia al que se aspira, cuando se dice que los jueces debemos ser más humanos, que la justicia debe ser más humana, que los jueces debemos ser más cercanos a la gente, ¿no? Entonces, pues esto obviamente la gente que no conoce, porque no tiene la obligación de conocer cómo opera el derecho penal y el proceso penal, pues tiene la idea de que el juez debe ser poco menos que un dios, ¿no? Que el juez tiene una especie de sexto sentido, ¿no? Que tiene una especie de intuición especial, que le permite, escuchando a un testigo, a la víctima, a un perito, saber quién está diciendo la verdad. Y eso también es imposible. ¿No? Y aquel juez que llegue
sobre todo sin carrera judicial, sin experiencia, Claro. pensando en que va a decidir, aunque tenga las mejores intenciones, en base a lo que su intuición o su corazonada le diga, Ok. pues va a estar expuesto a muchísimas. Porque nosotros, al tener esta limitación o todas estas limitaciones en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de lo que realmente pasó, pues claro que tenemos otro tipo de limitaciones a la hora de decidir, ¿no?, si vamos a mandar a alguien a la cárcel o no. Y se trata de que el juez tiene como su principal criterio de legitimidad para hacer lo que hace, que es decidir, la racionalidad. Es bien. Debes ir conforme a lo que te diga la razón, la lógica, las pruebas. Y para eso debes saber los métodos de interpretación jurídica. No, y una carrera judicial, ¿no? De Mínimo argumentación, la titulación de abogacía, ¿no? ¿no? Entonces, Un profesionista. como puedes ver, esto no es para nada sencillo. Claro. Aquel ¿no? que diga que juzgar no tiene gran ciencia, bueno, pues yo no dudo de que lo diga Claro. con las mejores intenciones y que lo diga porque él considera, ¿no?, que sus parámetros y sus criterios de lo que es justo y lo que es injusto pues están correctos y son sinceros y bien intencionados. Claro. ¿No? Entra la experiencia, el profesionalismo, la carrera dentro del Poder Judicial, los años quizás dentro de la abogacía y sobre todo el criterio profesional basado en los conocimientos para ejecutar una instrucción, que es una justicia que todos los mexicanos queremos, pues una justicia justa, por decirlo de esta manera. ¿En dónde y cómo habrá de corregirse? ¿Cuáles serían las propuestas, el mensaje para tener un sistema penal adecuado? Algo que se llaman los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Exacto. Son mecanismos de autocomposición, ¿no?, para evitar que los asuntos lleguen ante un juez. Ok. ¿No? Y en el caso del derecho penal, pues para evitar que la gente pues llegue a la cárcel, ¿no? Tiene que ver, y la solución de fondo, de raíz que yo veo, pero que pues tomaría no sé cuántos años, cuántos lustros, tiene que ver con la cultura cívica. Okay. Tiene que ver con la forma en cómo el ciudadano percibe la justicia, percibe los procesos de la justicia, percibe el trabajo de los jueces. Por eso, independientemente también de que estemos en contra o a favor de esta precipitada reforma judicial, y digo precipitada porque no están las condiciones. no más que estén o no estén las condiciones, pues nadie dijo agua va. Okay. ¿No? Entonces, un cambio tan grande, Okay. pero tan repentino, porque esto no tiene parangón en el mundo. Okay. Algunos lugares de algunos países del mundo pues eligen a sus jueces por voto popular, pero son casos, son muy pocos cargos los que se eligen aquí. Vamos a elegir todo. Entonces fue un cambio, un giro de 180 grados que se vino de la noche a la mañana. Okay. Y evidentemente pues no estamos preparados para eso, ni siquiera en los términos básicos de la organización de la elección. Pues, Okay. con esto te digo todo. Imagínate. Perfecto. Todo lo que se va. Entonces, ¿esto que va a traer inevitablemente? Pues obviamente que como la gente todavía no dimensiona Okay. La magnitud de este cambio que pues ya está en la Constitución. Ya no hay... Claro, ya no hay vuelta de hoja para atrás. No hay para dónde hacerse. Claro. Pues van a ser diferentes los impactos que esto va a tener. Y regresamos a la materia penal, ¿no? Okay. La gente va a sentir el impacto pues hasta que tenga la necesidad de acudir ante un juez, Okay. que va a tener en sus manos su libertad, o que va a tener en sus manos la posibilidad de hacer justicia ante la comisión de un delito que sufrió. Ahí va a ser ese momento, ¿no?, cuando la persona, cuando la gente, ¿no?, va a tener la necesidad de hacerse la pregunta: ¿en qué clase de juez Está mi o en caso. las manos de qué clase de juez va a estar? Pues más que su caso, va a estar su vida. Okay. Una parte importante de su vida. Cierto. ¿No? Y es cuando pueden venir ese tipo
de arrepentimientos y de participación. Incertidumbres, ¿no? Entonces, no sé yo bajo qué criterios, bajo qué motivaciones la gente vaya o deje de ir a la urna a votar por el juez, magistrado, ministro, por el que vaya a votar, cuando ni siquiera tenemos claro, porque es la realidad, que hace un juez de primera instancia del fuero común, que hace un magistrado del fuero común, que hace un juez de distrito, que hace un magistrado de circuito, de qué materias conoce, claro, cuáles son los recursos. Claro, su preparación. Así es, digamos, en una escala del 1 al 100, para ponerlo más esos drástico, términos ilustrativos, claro, pues yo creo que el promedio o el ciudadano promedio conoce del 15 al 20% de lo que implica un conocimiento total sí, cierto, del entramado jurídico y jurisdiccional mexicano. A muchos no les interesa, claro, como bien lo dices, hasta encontrarnos frente a la impartición de justicia, ahí nos damos cuenta. Así es, entonces yo creo que uno de los efectos positivos que va a traer esta reforma, pues es que la gente se va a tener que involucrar sí o sí, tarde o temprano. Es correcto. Y va a tener, como empiezan a hacerlo ya ahorita, pues involucrarse en qué hace este juez, qué hace ese magistrado, por qué uno es del Estado, por qué otro es de la Federación, qué decide cada quien, porque es, pues como muchas cosas en la vida, ¿no? La duda es la madre de la sabiduría. Entonces, en cuanto más expuestos estemos los juzgadores a los ojos de la sociedad, ¿no? Pues claro que más se va a conocer nuestra función, más cuidadosos vamos a ser de las decisiones que tomemos, pero también la gente va a ir cobrando más conciencia de la importancia que tiene, claro, la función de los poderes judiciales. Entonces, aquí juegan un papel importantísimo pues, los medios de comunicación, claro, que tienen que ser ese canal permanente, ese vaso comunicante entre la sociedad, dar a conocer, ¿no?, y los poderes públicos, claro, pues, para que la gente sepa ahora sí qué terreno está pisando. No, y fíjate que lo que se vive actualmente en la población es esa impartición de justicia mala, de desatención, de nepotismo, de corrupción, porque la población en común, la primera instancia tiene con los MPs, los ministerios públicos, pues realmente existe un gran rezago. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las causas, magistrado? Y esa es, mira, otra de las ideas equivocadas que tiene la gente. Y bueno, no es responsabilidad de la gente porque la gente está preocupada por otras cosas. Claro. Pero la gente piensa que el Ministerio Público, ¿no?, o las fiscalías pertenecen al Poder Judicial, ¿no? La imagen que se tiene es que jueces y fiscales somos enemigos. Bien. Cuando en otros países, pues al contrario, son un equipo, trabajan, se comunican, se coordinan información, el sistema les permite y claro, la justicia fluye. Entonces, esto te habla y te lleva a la reflexión probablemente de que quizás la reforma, ¿no?, al sistema de justicia, no debió empezar por el Poder Judicial, sino por las fiscalías, que no son Poder Judicial. Entonces, claro. Una de las grandes críticas a esta reforma judicial fue que a las fiscalías no se les ha tocado, ¿no? Y no se les ha tocado no en el sentido de afectarles, de perjudicarlas, al contrario. Necesitamos fiscalías fuertes y necesitamos sobre todo agentes del Ministerio Público que son los que investigan los hechos, claro, derivados de la comisión de delitos mejor pagados. Yo creo que en toda sociedad los profesionistas, los trabajadores mejores pagados tendrían que ser, número 1, los maestros, número 2, los médicos, número 3, los jueces, número 4, diría yo, los ministerios públicos y número 5, los policías. Pues forman parte, digamos, del poder ejecutivo, pero son, como dices tú, la puerta de entrada al sistema de justicia. Ni siquiera el Poder Judicial es la puerta de entrada. En el caso del derecho penal, las fiscalías son la puerta de entrada y de poco o de nada sirve tener poderes judiciales de excelencia. Exacto. Si nuestras fiscalías siguen teniendo muchas deficiencias. Entonces, ahí se viene abajo todo. Indudablemente que ahí tenemos que, y así como tú señalas que hay ministerios públicos
señalados con todo esto que mencionas por la gente. Bueno, también hay ministerios públicos que a mí me consta que hacen extraordinariamente bien su trabajo. En el caso de fiscalías y jueces, creo que perdí este estigma de corrupción, de malas prácticas, de insensibilidad, ¿no? Diciéndole a la gente, ¿no? ¿Cuál es su visión de la justicia? ¿Cuál es su visión de la función judicial? ¿Cuál es su visión de la función de los fiscales? ¿Cuál es su visión del sistema y hacia dónde tendríamos? Esa es una pregunta que te la quiero comentar. Moisés Molina Reyes, ¿qué hace aquí en esta magistratura? ¿Cuál es tu función? ¿Cómo has aportado tú a la sociedad oaxaqueña? Háblanos de tu trabajo. Con mucho gusto. Esta sala tiene doble competencia. Es sala penal, ¿no? Pero también es sala constitucional. Pues aquí trabajamos con dos materias. En la materia penal, nosotros somos parte de un tribunal de segunda instancia. ¿Qué hacemos? Nosotros revisamos las resoluciones que dictan los jueces de primera instancia en materia penal y en base a esa revisión que hacemos, tomando en cuenta los agravios que presentan las partes en sus escritos de apelación, confirmamos, modificamos o revocamos esas determinaciones de los jueces de primera instancia. Somos los operadores, digamos, de ese otro derecho humano que existe, que es el derecho a un recurso efectivo. Claro. ¿No? Para que la gente que se sienta agraviada por la resolución que se dictó en primera instancia, pues tenga la oportunidad de que un superior jerárquico, digamos, revise lo que en la primera instancia se dicta. Sí. Eso hace esta segunda instancia en materia penal. Revisamos las sentencias de nuestros compañeros jueces de primera instancia y con argumentos, con razones, ¿no? Jurídicas y de la lógica, determinamos si la sentencia o la resolución, porque no nada más calificamos sentencias definitivas, del juez de primera instancia se confirma en sus términos, se modifica en algunos de sus términos, o de plano se revoca y se le manda al juez a que dicte o se reafirma, ¿no? Resolución, ¿no? Entonces, y en materia constitucional, bueno, pues la sala constitucional es como el Tribunal Constitucional del Estado de Oaxaca, que resuelve, fíjate la importancia, sobre todo asuntos en donde se enfrenta el particular con el Estado. Tenemos diferentes mecanismos que se resumen en que son mecanismos, juicios, procedimientos protectores de todo lo que dice la Constitución de Oaxaca. ¿Para qué? Para que la autoridad no viole los derechos humanos de los oaxaqueños. ¿Para qué? Para que un poder no invada funciones o atribuciones de otro poder, o el orden estatal no invada la esfera de atribuciones de los poderes municipales o de los gobiernos municipales, o para que el poder legislativo no haga o no apruebe una ley que vaya en contra de lo que dice la Constitución. Entonces, hay diferentes mecanismos destinados a preservar el orden constitucional estatal en Oaxaca. Perfecto. Y esos son los que conoce gran responsabilidad, la sala constitucional, que es algo que tenemos también que fortalecer. ¿Por qué? Porque tiene que ver directamente con la democracia. Es correcto. Un Estado en donde no se respetan los derechos humanos y donde no se respeta lo que dice la Constitución que le toca a cada quien, pues es un Estado donde no hay democracia. Y consiguientemente necesitamos instituciones, como lo es la Sala Constitucional del Tribunal, garantes de vigilar pues que la democracia existe a como la Constitución dice que debe existir. Perfecto. Bien, interesante el tema. Blanco y Negro te agradece pues tu mensaje, tu profesionalismo, y te exhortamos como oaxaqueño a que sigamos contribuyendo por la paz y la tranquilidad en Oaxaca a través de una justa justicia. Amigo, gracias. Muchas gracias. Al contrario, Santos, un placer. Bienvenido, esta es tu casa. Gracias.